Para minimizar los riesgos que podrían enfrentar los niños de la capital ante un accidente, incendio o incluso un sismo, el DIF aplica diversas medidas. Veamos. Desde el punto de vista preventivo, el DIF de la Ciudad de México trabaja con el modelo de prevención, implementación de resiliencia y de reducción de riesgos en la infancia con perspectiva de derechos humanos, dirigido a los niños, niñas y adolescentes en caso de que vivan alguna situación de riesgo como sismos, inundaciones, caída de cenizas o cualquier fenómeno natural o conducta del ser humano que los ponga en riesgo. El objetivo del modelo es centrar la reducción de riesgos como un componente importante para que dentro de todas las estrategias gubernamentales podamos fortalecer a la infancia desde el punto de vista de lograr una resiliencia. El director general del DIF, Gamaliel Martínez, habló de los elementos importantes que se deben tomar en cuenta en la protección y seguridad de los menores. La capacitación de la infancia, el empoderamiento, el poder generar modelos prospectivos para conocer las circunstancias, las situaciones, los escenarios a enfrentarse, el poder también tener la vinculación del respeto a los derechos humanos. El modelo fue expuesto en el seminario Construcción Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, el cual busca incidir en un cambio a favor de los derechos de los menores. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.